Primer bloque del programa, con nosotros Domingo Cavallo, que quiere volver a la política, se presenta como candidato a diputado nacional. ¿Cómo está, Cavallo? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. Bueno, qué desafío, ¿no? La primera pregunta que le quiero hacer, ¿usted cree que tiene retorno con la gente por el modo en que se fue? Sin duda, sin duda. Lo puedo constatar en mi relación con la gente en la calle, pero además he recibido muchos mensajes de apoyo. Además, yo nunca me fui de la política en el sentido de dar opiniones y de participar activamente en el debate aquí en la Argentina. Tengo un blog al que accede mucha gente y respondo todas las preguntas, todos los comentarios que me llegaron al blog. Y tal es así que en los últimos 5 o 6 años, cada vez que vengo a Córdoba me reúno con los que entran en mi blog y además los medios de comunicación han estado reproduciendo muchas de las cosas que yo digo en el blog, así que yo he estado participando, pero de una forma informática o a través de la web, ¿no? Ahora voy a estar haciéndolo en persona y con un contacto más directo con la gente. Para ser diputado nacional, para conseguir una banca, ¿qué necesita? ¿El 10% de los votos? ¿Algo así? Sí, supongo, más o menos, depende del sistema DONT, pero las batallas que se pierden son las que no se dan. Y a mí me interesa proponerle a la gente que me voten, explicarles por qué, participar de esa forma en el debate, y bueno, si entro, bien, voy a estar más contento, si no, estaré como estoy ahora. Ahora, Cavallo, ¿cómo es esto de haber jugado en las grandes ligas, de haber sido en un momento el economista estrella del país, a pasar a haber sido denostado y responsabilizado por todo lo malo que pasó en el país, a esto de arrancar desde abajo y hacer campaña de boca en boca? Bueno, no voy a hacer campaña de boca en boca porque materialmente es imposible. Voy a hacer una campaña reuniéndome con la gente, pero también comunicando a través de los medios de comunicación, y voy a utilizar mucho la web, es decir, los sistemas de comunicación social, ¿no? Y además, yo creo que entrar a la Cámara de Diputados no es empezar desde abajo. No, pero por allí uno lo ve en dónde ha estado usted y con quiénes tiene que competir aquí, y uno dice, bueno, compito con gente muy relevante. Yo creo que Schiaretti, Aguad, la doctora Escoto, Olga Ruitort, son toda gente, Martínez, que tiene también una trayectoria política importante o una jerarquía intelectual importante, así que yo me siento muy bien compitiendo con gente toda muy relevante, ¿no? Cavallo, cuando lo solemos entrevistar al aire, lo primero que escuchamos, y lo primero que escuchamos de muchos políticos que hoy lo niegan, pero que en algún momento lo consultaron, bueno, es el padre del neoliberalismo de los 90, es el responsable de todo lo malo que pasó, es el responsable del corralito, del estancamiento de los jubilados. Pónganle el rótulo que le pongan, yo soy sin duda el que inspiró la política, más que la política, la organización económica de los 90, y estoy orgulloso de haberlo hecho porque creo que aportamos soluciones muy importantes al país. Por de pronto vivimos 10 años sin inflación, que no es poco, después que habíamos tenido 45 años de inflación, de los cuales 15 habían sido de estanflación y 3 de hiperinflación. Primer punto. Segundo punto, hubo una modernización de todo el aparato productivo, un aumento de la productividad en el sector agropecuario, a pesar de que los precios internacionales eran muy bajos, y todo eso lo mal aprovechó el gobierno de los Kirchner, porque al sector más productivo de la economía, en un momento de precios internacionales muy favorables, lo agobiaron con impuestos que han hecho que ahora no tengamos trigo, que no tengamos carne, que no tengamos producciones en las cuales nosotros somos los más eficientes del mundo. Segundo, en materia industrial, todas las fábricas de automóviles que ahora producen tantos automóviles, todas se instalaron en la década del 90. Esa es una tarea que hicimos en conjunto, precisamente con Juan Schiaretti, que convencimos a las empresas automotrices, a Toyota, a General Motors, a la Fiat, que pusieran nuevas fábricas con modelos muy modernos en la Argentina. Por supuesto, ahora hay mucho más demanda de automóviles en Brasil, por ejemplo, que la que había en la década de los 90, porque en los 90 Brasil estaba todavía con severos problemas. Pero
la modernización de la Argentina, el mejoramiento de la relación de Argentina con el mundo en la década de los 90 fue impresionante. Ahora estamos aislados del mundo. Fíjese que se describe el gobierno de Menem, del cual usted fue parte, como un momento donde hubo un maquillaje de la realidad y después todo cayó por su propio peso, con funcionarios que terminaron, y como estamos viendo ahora, procesados y algunos condenados, como María Julia, el propio Menem por el tráfico de armas, Cohen, que está siendo sometido a juicio. Todo eso, los que tienen, si se le prueba que ha cometido un delito, un funcionario tiene que ser condenado, ¿no es cierto? Eso, pero en todos los gobiernos ocurre eso y en todos los países del mundo. Lo bueno, en todo caso, de Argentina es que se empieza a ver que hay condenas. Yo no estoy muy seguro que las condenas sean siempre justas, porque yo he sido sometido, quizás yo he sido el más acusado y el más procesado de todos los funcionarios, pero a mí ¿quién me procesó? ¿O quién me acusó? La mafia, cuando yo decidí enfrentar a la mafia de Yabrán y a todas las conexiones que tenía, y en plena época del menemismo, y por supuesto yo confronté con Menem en los temas precisamente de corrupción, y fue una confrontación leal, de frente, no como las de que ahora denostan al menemismo, como por ejemplo Pichetto, pongámosle el caso, y era un chupamenem en el peor periodo del gobierno de Menem, que fueron sus últimos años, ¿no? Cuando yo ya no estaba en el Ministerio de Economía. De hecho, muchos de los K estuvieron con Menem, ¿no? Bueno, yo lo apoyé mucho a Kirchner como gobernador, pero por supuesto yo no tenía idea de que en el plano institucional Kirchner hacía en la provincia estas barbaridades que ahora está haciendo Cristina y que el mismo Kirchner, Néstor Kirchner, hizo a nivel nacional, ¿no? De avasallar las instituciones. Yo lo apoyaba porque él era fiscalmente disciplinado, pero la verdad es que, viendo lo que terminó siendo, estoy arrepentido de haberlo apoyado en aquella época. Antes de llegar a los Kirchner, usted estuvo en el gobierno de la Rúa. ¿Fue un error haber aceptado ese desafío? No, porque de la Rúa es un gran demócrata, un hombre que buscaba consenso y diálogo, y que además había prometido dar continuidad a los elementos básicos de la organización económica que yo había impulsado, y el país estaba viviendo una situación crítica que nada tenía que ver con las decisiones que tomaba de la Rúa. Era algo que venía de cuando entre el 97 y el 99, en competencia electoral, fundamentalmente entre Menem y Duhalde, las provincias se habían endeudado con el sistema bancario de una manera ruinosa para las provincias y que iba a terminar siendo ruinosa para el país. Yo entendí la naturaleza de la crisis que se estaba desatando y me sentí obligado, cuando de la Rúa me pidió ayuda, a ayudarlo. Y además, los gobernadores peronistas, mi amigo de la Sota, el amigo Rucauf, Duhalde, todos me pedían que yo lo ayudara a de la Rúa y los ayudara a ellos, porque yo en ese periodo evité que se incendiara Córdoba, evité sobre todo que se incendiara Buenos Aires. Lo que pasa es que la dirigencia política de Buenos Aires, tanto peronista como radical, esto siempre yo lo recalco, no la del interior del país, organizó el golpe institucional que lo derribó a de la Rúa para tirarme abajo a mí, y con un objetivo muy claro: crear el corralón. Le pusieron de nombre Corralón para echarme la culpa a mí. Perdón, pero para la gente quedó como que usted fue el padre del Corralito. Sí, el Corralito sí, pero ¿sabe qué era el Corralito? El Corralito era una bancarización. La gente con sus ahorros podía pagar hasta $1.000 o pesos por mes en efectivo, y si no, tenía que pagar con tarjeta de débito, con cheque, con transferencia bancaria. Ojalá hoy, por ejemplo, hubiera un corralito del dólar. Un corralito del dólar hoy, ¿qué significaría? Que la gente podría tener sus dólares libremente en los bancos y podría pagar con una tarjeta de débito en dólares, podría emitir cheques en dólares, podría transferir al exterior y disponer de esos dólares si tiene, por ejemplo, quiere viajar o si tiene que hacer cualquier cosa en el exterior. Pues no, hoy hay un corralón, igual que el de Duhalde, en materia cambiaria. Porque ¿qué ocurre? Usted, por ejemplo, es un exportador. No le dejan vender el dólar en un mercado libre. Lo tiene que vender a un precio que es la mitad de lo que, o un 30 o 40% menos. O sea, usted se hace cargo del corralito, no del corralón. Por supuesto. El corralón fue un robo a los argentinos.
Y el mismo robo que se le está haciendo ahora, porque ahora no se le deja a la gente ahorrar en dólares. A lo mejor con el CEDIN, si lo manejan inteligentemente, pueden crear un sistema como el que existía en la década de los 90 y que por fin la gente pueda ahorrar virtualmente en dólares y tenga protegido su ahorro. Pero ahora, al exportador, por ejemplo, le obligan a vender, a mal vender su divisa a un precio que no tiene nada que ver con la realidad del mercado. El país ha sido muy sinuoso en materia ideológica. El kirchnerismo se vende como un modelo y como un gobierno progresista, y así lo hicieron en su momento Néstor y también la presidenta Cristina. ¿Usted los asesoró a los Kirchner para sacar la plata de Santa Cruz, las regalías afuera? ¿En qué momento asesoró? No. ¿O les dio consejos? No, en absoluto. Eso es una gran mentira. Pero está instalado también eso, ¿eh? Sí, por supuesto. Contra mí se han instalado, imagínese, en el año 2002, todos los medios de comunicación, los que ahora sufren la persecución del gobierno, porque estaban endeudados en dólares, querían el corralón y aplaudieron el corralón. Y me echaron la culpa a mí de la licuación de los pasivos que los benefició a ellos y embromó a todos los ahorristas. ¿Se da cuenta? Entonces yo he tenido la mala suerte de que era el candidato ideal para chivo expiatorio. El secretario de la CIDE, que ahora está muerto porque su mujer lo mató, que era el gobernador Soria, reunió a los jueces federales para pedirle que me metan preso. Y uno de los jueces no tuvo prurito de meterme preso de una manera vergonzosa, y por supuesto después la Cámara, afortunadamente hay niveles de la justicia donde hay muy buenos jueces, lo retó al juez porque realmente había cometido una arbitrariedad, ¿no? Pero usted no los asesoraba a los Kirchner en materia económica. No. Yo, por ejemplo, si un gobernador recibía las regalías hidrocarburíferas, yo le decía, no las gasten, ahórrenlas. ¿Por qué? Porque usted tiene una provincia donde tienen petróleo, el petróleo se saca, por ese petróleo le ponen las regalías. Sí. Por ese petróleo le ponen las regalías y usted, esas regalías es un capital al que lo tienen que hacer rendir y gastarse los frutos, el rendimiento, pero no el capital. El único que me hizo caso fue Kirchner, pero yo no le dije ponelo aquí o ponelo allá en Argentina o en el exterior. Él tenía derecho a ponerlo donde quisiera porque había total libertad en ese momento. Por ejemplo, los Rodríguez A, que también acumularon ahorros, depositaron en el Banco de la Nación en dólares. Y después tuvieron que hacer un juicio que la Corte Suprema les dio la razón, pero el Gobierno Nacional nunca lo respetó, en contra de la especificación de esos depósitos. Pero bueno, Kirchner en su momento, no se asesoró por quién, los puso afuera, pero no era ilegal ponerlos afuera en la medida en que él introdujera transparencia, dijera los tengo invertidos de esta forma, estos son los rendimientos, y los rendimientos los incorporara a los presupuestos. Yo he visto que fue incorporando a los presupuestos cifras que podían guardar relación con un rendimiento razonable, pero después nunca explicó qué pasó con esos fondos, si los trajo, si no los trajeron, en qué los aplicaron. Ese es el problema. Yo no soy absolutamente responsable, yo fui crítico. Una vez Kirchner se enojó conmigo y con López Murphy, porque nosotros explicamos con absoluta claridad, y no me acuerdo, nos trató de mal, así como trata Cristina por la televisión, ¿no? Pero yo con respecto a los Kirchner, lo mismo que con respecto a todos los gobernadores, fui siempre muy claro, muy transparente y les di buenos consejos. No me va a decir que no es un buen consejo que si cobran 700 millones de dólares de regalías hidrocarburíferas, porque van entregando las reservas de petróleo, que es prácticamente la única riqueza natural que tiene una provincia como Santa Cruz, no es buen consejo ahorrar y en todo caso gastarse los rendimientos de ese capital, pero no el capital mismo, ¿no? Ahora, yo lo escucho hablar a usted y usted me describe una serie de méritos que se adjudica en el país que se ve que la gente o el común de la gente no le reconoce. ¿Por qué? Bueno, la gente me lo reconocía. Los jubilados le pasaron factura. Una vez le hicieron llorar a usted, ¿se acuerda? Ah, sí, pero yo lloré porque yo soy un tipo sensible y lo que me estaba planteando Norma Pla, yo lo vivía en carne propia, porque mi papá recibía la misma jubilación que Norma Pla, eran 120 pesos, pero yo no le podía aumentar a los que habían aportado la mínima, más que lo que se le aumentó, a 150 y después a 220 pesos dólares, o sea que serían como
casi unos 2.000 de ahora, ¿no? Pero fíjese, había 2 millones de personas dentro de 3 millones de jubilados que cobraban la mínima. Al poco tiempo, solo 700.000 cobraban la mínima. Todos los demás habían aumentado las jubilaciones. Y significativamente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando, en el año 92 nosotros aplicamos una solución a un problema que era la deuda que había con los jubilados y también las sentencias de la justicia en favor de los jubilados, que dio una solución integral al tema. Ese problema hoy está absolutamente recreado. Lo traigo a la política actual. ¿Quién maneja económicamente el país hoy? Déjeme decir una cosa. El problema de los jubilados, el que yo resolví en el año 92, reconociéndoles la deuda que había con ellos y ajustándoles las jubilaciones para pagarles lo que la ley mandaba, se ha recreado totalmente ahora. Y uno de los primeros proyectos que yo voy a presentar es una solución para este problema, falta de respeto del gobierno de las sentencias de la Corte en favor de los jubilados, siguiendo el modelo de la solución que aportamos en el año 1992. Ya le pregunto por otras iniciativas, sí. Pero sintéticamente, ¿quién maneja el país económicamente hoy? Yo creo que no lo maneja nadie. Yo creo que el país está al garete, está a la deriva. La presidenta se ha construido una economía y una sociedad y una Argentina que ella tiene en su mente, que no tiene nada que ver con la realidad, está totalmente fuera de la realidad. Tiene personas absolutamente incapaces integrando su gobierno, que no entienden nada de nada, y así anda ¿Por qué no dan pie con bola con la inflación? Y porque el problema de la inflación viene de la especificación y de la devaluación, viene del corralón. Porque ahí, ¿qué hicieron? Pegaron una desvalorización del peso y además desvalorizaron también los ahorros que la gente tenía en dólares. Pero durante mucho tiempo controlaron la inflación. No, bueno, lo que pasa es que cuando usted tiene una tremenda devaluación, y cuando congela tarifas, congela el precio de la carne, congela el precio del trigo, con todas medidas artificiales que duran poco, la inflación se va acomodando al tipo de cambio, al precio del dólar, de manera gradual. Pero todos los años tiene un poco de inflación. ¿Hasta qué pasa lo que pasó en este momento? En este momento, si usted mide la inflación desde diciembre del 2001 hasta ahora, este mes, tiene como 530%. ¿Y cuánto aumentó el dólar oficial? 530%. O sea, las devaluaciones son un engaña pichanga. Es decir, usted devalúa y finalmente termina haciendo que todo aumente lo mismo que la devaluación. Entonces, pero además, usted crea un montón de distorsiones. Por ejemplo, congela el precio de la carne. Viene una liquidación de vientres y de stock ganadero. Cuando ya tiene pocos vientres, produce mucho menos carne. Entonces después falta la carne y el precio de la carne se va a las nubes. Lo mismo con el trigo y lo mismo con la energía. Congelaron el precio de la energía, congelaron el precio de los transportes. Sí, nos quedamos sin energía y en la práctica nos estamos quedando sin transporte, porque los ferrocarriles están, que ya no dan más, en los lugares donde, a pesar de todos los subsidios que le pagan, es un desastre lo que está pasando en energía y en transporte, por falta de inversión. Y eso es porque intervienen de una manera absolutamente destructiva en la economía. Y para colmo, crean una cantidad enorme de inflación reprimida. Imagínense el peligro que hoy hay, cuando ya no puedan financiar todos los subsidios. ¿Qué van a tener que hacer? Dejar que suba el precio del transporte. Lo estamos viendo acá en Córdoba. Creo que el transporte está en 4.20. 4.20, pero ya piden que vaya a 5. Y eso que tiene un subsidio de como 2 pesos. Si no le pagaran el subsidio, tendría que irse el transporte a 7 pesos. Es una barbaridad. Toda esa inflación reprimida es una bomba de tiempo. Por eso yo espero en los 2 próximos años, como soy muy consciente y conocedor del peligro que hay, yo les voy a ayudar todo lo que pueda con mis proyectos de leyes y con mi discurso a desmontar la bomba de tiempo sin que explote. Porque estamos en una situación muy parecida a la que estábamos antes del Rodrigazo. Si acá la solución que pretenden aplicar es una fuerte devaluación, como le recomiendan algunos economistas y seguramente algunos empresarios también están buscando, al día siguiente de la fuerte devaluación, los sindicatos van a demandar aumento de salario de la misma proporción, van a tener que pegar tarifazos igual o más alto que la devaluación, y todo va a volar por los aires y vamos a tener una explosión inflacionaria como la que ya tuvimos
en el año 75, que inauguró un periodo donde la inflación anual no bajó de 100%. Cavallo, ¿usted está en contra del impuesto al gasoil de la Sota? Sí, y estoy en contra también del impuesto al gasoil de la Nación. Cuando yo era ministro de Economía, hasta agosto del 96, el precio del gasoil valía 22 centavos de dólar aquí, porque en el mundo valía 22 centavos de dólar, y no había ningún impuesto. Y a mí me parecía que el gasoil tenía que ser bien barato, porque de esa forma el principal insumo del sector agropecuario y el principal insumo del transporte era barato. En un país que tiene las distancias de Argentina, si el transporte es muy caro, si el costo de transporte, el costo de la logística es muy caro, le descoloca todas las actividades económicas, y en particular las que están más alejadas del puerto, es decir, en el interior del país. Lo mismo pasa con el sector agropecuario. Un precio alto del gasoil y ponerle impuesto al gasoil, tanto provinciales como nacionales, es una aberración. Máxime cuando tiene enormes impuestos a las exportaciones y la producción agropecuaria, y también la industrial, porque las retenciones no se las aplican solo al campo, se las aplican también a la industria, a las economías regionales. Se nos va agotando el tiempo, pero lo traigo a la arena política local. Dice que usted es un blanco fácil para pegarle. La mayoría de los no me diga. Usted ya lo sabe. Me han pegado tanto que yo creo que más de lo que me han pegado no me pueden pegar. Los que compiten con usted, en muchos casos han estado con usted, ¿no? Schiaretti estuvo con usted, de la Sota lo llevó a la política usted, ¿no? Sí. ¿Y Schiaretti? Y yo lo llevé después a la embajada en Brasil, yo después después Menem lo apoyó para que fuera gobernador. En el año, yo tenía otro candidato, que era Johnson, pero bueno, yo tengo una muy buena relación con ellos. Bueno, ellos, cuando yo empecé a hacer mala palabra, porque me hicieron toda esta campaña mediática, cuando desgracia lo empezaron a negar. No, directamente nunca me llamaron por teléfono, nunca. Felipe Solá, por ejemplo, era gobernador de la provincia de Buenos Aires, y me fue a visitar cuando yo estaba preso de Schiaretti, de la Sota. No escuché ni siquiera una llamada telefónica. ¿Y Schiaretti fue funcionario suyo? Sí, y muy buen funcionario, debo decir, y yo tengo un gran aprecio y estima por él, ¿no? Lo que pasa es que usted mira la lista, por ejemplo, de Unión por Córdoba, y yo ya no voy a hacer nombre, pero salvo el primero y el segundo lugar, yo no puedo apoyar esa lista. Yo no sé quién apoya conociendo a los personajes. ¿Se da cuenta? O sea, es muy importante que haya transparencia y que se sepa bien quién es quién, ¿no? A mí me van a tirar con todo, pero... Bueno, Caserio salió a decir que usted arruinó la industria. Sí, justamente con un secretario de Industria que es el jefe, el candidato de ellos, ¿no? Que es Schiaretti. Claro, porque estaba Schiaretti. Y Juez estuvo... O sea que, fíjese cómo, por supuesto, todos los diarios destacaron que fue un blooper de Caserio. ¿Y Juez estuvo con usted? Bueno, no, Juez estuvo con Schiaretti, y Schiaretti lo trajo, me pidió a mí que lo pusiéramos en papel prensa, como director de papel prensa, y en la época en que Schiaretti, Domina y Juez decidieron organizar lo que se llamaba el cabalismo dentro del peronismo de Córdoba para confrontar con De la Sota y con Araoz, en el año 93, Juez era el jefe de la juventud y el jefe de los fiscales. Y fue Juez en el que en el correo a la noche descubrió que Carbonetti había mandado una planilla falsificada que daba vuelta a los resultados de la interna. O sea, Juez fue jefe de la Juventud Cabalista. Así es. Y también, lo mismo que Schiaretti, fue jefe del cabalismo de Córdoba. No sé por qué le llamaban cabalismo. Yo estaba embarcado en resolver los problemas económicos del país, pero ellos quisieron llevar una interna y le ganaron la interna a De la Sota. O sea que no pueden desconocer que estuvieron con usted. Bueno, además, yo creo que haber estado conmigo debe ser un honor para ellos y un mérito. No creo que vayan ahora a esconder eso, ¿no? Bueno, Cavallo, ¿y se ha puesto a pensar usted de dónde va a sacar los votos? Porque el peronismo tiene varias posibilidades, hay un menú de candidatos. El radicalismo, digamos, no, pero el peronismo y De la Sota y Schiaretti tienen... Bueno, yo hice hacer una encuesta, y a la gente que contestaba, por ejemplo, quién me votaría seguro, quién podría votarme, le preguntaban a su vez a quién había votado en la última elección y para gobernador, ¿no? Y de los que habían votado por Juez es donde salía la mayor cantidad de votos seguros para mí o probables para mí. También salían algunos de los que habían votado
De la Sota o a Schiaretti, no me acuerdo a quién le preguntaban, y menos de los radicales, pero claro, los radicales no habían sacado muchos votos en aquellas elecciones. Creo que fue la elección para gobernador, la última que se hizo. ¿Se acuerda cuando le preguntaron con cuánto se vive y usted creo que dijo 10.000 pesos y se armó un gran revuelo? Si yo le pregunto hoy con cuánto se vive, ¿qué me dice? Bueno, yo creo que hoy depende de qué nivel de vida, pero la gente hoy, la clase media vive tiene mucho menos dinero de la que tenía en términos de poder adquisitivo en los 90. Para alguien que tiene mi nivel de vida, yo no sé, pero bueno, habría que ver cuánto le pagan a un ministro hoy. Yo creo que si se sinceraran, yo creo que le deben estar pagando el equivalente a unos $10.000 oficiales, ¿no? O sea, 50.000 pesos. Sí, lo mismo que yo dije que necesitaba para vivir en aquel momento. Lo que pasa es que yo no miento. Ahora en el país hay mentirosos a nivel de la dirigencia enorme, ¿no? Pero fíjese, usted dice la verdad y lo atacan porque dicen la verdad. Me acuerdo que había periodistas que me atacaban por eso y ellos ganaban el doble o triple que lo que ganaba yo como ministro entre el sueldo, digamos, más gastos protocolares que cobrábamos en esa época, ¿no? Caballo, gracias por haber venido, ¿eh? Es un gran placer estar con usted. Muy bien, muchas gracias. Hacemos una pausa y ya seguimos.